Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto grande saludarles en este día. Soy Pastor Mao y estamos en nuestro manual de oración. Esta es la lección número 6. Puedes encontrarla en la página 27 de tu manual de oración. Un libro específico que espero que tengas en la mano en este momento. Algunas cosas que estoy diciendo no aparecen allí, las estamos complementando en este video, pero tienen las líneas más gruesas de todas nuestras lecciones. Esta lección comienza con una frase que fue un impacto para mi vida durante mi experiencia en la oración, y la frase dice de la siguiente manera: la acción más humilde que el hombre puede hacer en la tierra es orar. Si puedes escribirla en tus notas, a pesar de que la tienes en el manual, repítela. La acción más humilde que el hombre puede hacer en la tierra es orar. ¿Y por qué? Porque orar te exige depender. Porque orar te exige rendirte. Yo fui una persona que no oraba, no solamente porque no creyera en Dios, sino porque yo dependía de mí mismo. El centro de mi vida era yo, mi experiencia, mis amigos, mi dinero y todas las cosas que podían girar alrededor mío. Hasta cierto punto y hasta los 23 años consideré que yo tenía el control de mi vida. Arrodillarme ante alguien, pedirle a alguien que me ayudara, no, jamás. Yo podía hacerlo solo. Pero cuando conocí de Dios entendí que tenía que doblar mis rodillas, y es allí donde la humildad entró a jugar un papel fundamental en la oración. Por eso digo que la acción más humilde que el hombre puede hacer en la tierra es orar. Oswald Chambers dijo así: cuando nosotros oramos, cuando no hay nada que podamos hacer. Oigan esto: nosotros oramos cuando no hay nada que podamos hacer, pero Dios quiere que oremos antes de toda cosa que hagamos. Así que muchas veces te acercas a Dios a orar porque no sabes qué hacer. Pero por lo general Dios está esperando que ores por todo lo que tienes que hacer, aún por aquellas cosas que consideras que tienes experiencia. Porque a veces oramos simplemente por lo que consideramos que no podemos hacer y que no sabemos cómo hacer. Pero resulta que en la vida cotidiana, aunque sepas caminar, hablar, cantar, escribir, pintar y otras cosas más, la oración no es simplemente un botón de auxilio cuando hay algo donde yo no puedo hacerlo. Pues resulta que si la oración se convierte para ti como si fuera tu oxígeno, entonces la vas a usar mañana, tarde y noche. Hoy vamos a hablar precisamente del poder de la oración. Hemos estado mostrando durante las lecciones anteriores la importancia de la oración en tu vida, el poder que tiene esa disciplina, que no nos la inventamos nosotros, el mismo Dios la dejó. Pero hoy yo te quiero hablar acerca de los obstáculos que hay. Porque miren, para que la oración sea mucho más efectiva y aún mucho más eficaz, es importante identificar los obstáculos y quitarlos. Esta es una de las lecciones más importantes, porque muchas veces pensamos que estamos orando de manera correcta y no nos damos cuenta que convertimos un obstáculo en una supuesta herramienta. Y resulta que hay obstáculos muy claros que voy a compartirte hoy. Normalmente creo que en la vida en general encontramos obstáculos. Cuando haces un negocio hay obstáculos, para estudiar hay obstáculos, para tener tu familia, para tener una relación con cualquier persona, siempre vas a encontrar un obstáculo. ¿Cuál es el éxito de tu estudio? El éxito en tu negocio, el éxito en tus relaciones. Identificar el obstáculo y quitarlo. Ahora, mientras menos obstáculos tengamos, mejor. Hoy quiero hablarte solamente de 7. Seguramente en el caminar de tu vida espiritual vas a encontrar muchos más, pero yo quiero que identifiquemos 7 obstáculos principales para poder hacer tu oración efectiva, quitándolos del camino. El primer obstáculo lo hemos llamado pecados inconfesos. Pecados inconfesos. Hay unas cuantas citas que encuentras ahí en el manual. Yo te voy a leer de estas citas unas 3 y vamos a meditar en ellas. La primera, por ejemplo, es Proverbios 28:13. Lo voy a decir en la Nueva Versión Internacional. Dice así: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja alcanza misericordia. Oigan esto, amigos, la tendencia natural del ser humano es encubrir sus fallas, encubrir su pecado. Creemos que si ponemos el mugre debajo del tapete, todo se va a ver más lindo. Pero resulta que en el mundo espiritual, el error más grande que puedes cometer es tratar de encubrir un pecado. Si lo encubres, no lo confiesas. Si no lo confiesas, no hay perdón. Si no hay perdón, no vas a alcanzar misericordia. Entonces, el sabio Salomón dijo: quien encubre su pecado jamás prospera. Salmo 68, versículo 18.
Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Lo que nos está diciendo el salmista cuando se refiere a la maldad, se refiere al pecado. Es decir, si en mi corazón hay guardado pecado constante e intencional, Dios no escucha. Es el obstáculo más grande. Isaías 59, 1 al 2 lo tiene muy claro. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Es decir, el profeta Isaías nos está dando claridad de una verdad muy poderosa. Él tiene una mano para salvarnos, Él tiene un oído para escucharnos. Pero de repente el verso 2 dice: son las iniquidades de ustedes las que los separan de Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Quiere decir, amigos, que el problema en el tiempo de oración, en mi oración, no es Dios, soy yo. No es la circunstancia, soy yo. ¿Por qué? Él tiene la mano para ayudarme, Él tiene el oído para escucharme. Pero mi iniquidad, ¿qué es una iniquidad? Dicho de manera muy simple y rápida, la iniquidad no es otra cosa sino el pecado repetido de generación en generación, que para diferentes familias se convirtió en algo natural y normal. En ese momento, esa iniquidad trae como consecuencia una maldición. Y resulta que lo que nos separa de Dios por naturaleza y en la cosmovisión bíblica, cuando comienzas a estudiar la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que lo que nos separa a todos, sin importar idioma, religión, cultura, posición académica o financiera, es el pecado. Segundo obstáculo, la mezquindad y la codicia. Proverbios capítulo 21, versículo 13 dice así: quien cierra sus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le responda. Amigos, cuando hay esa mezquindad, ese egoísmo, cuando hay una persona con necesidad y tú y yo no escuchamos su clamor y no nos damos a entregar lo que tenemos para ayudar al otro, pues resulta que cuando tú y yo lloremos, cuando tú y yo pidamos, no va a haber respuesta. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 10. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los clases de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Cuando lees este verso rápidamente te das cuenta que el problema no es el dinero, no son las cosas materiales, es el amor a él, es el amor a ella. Este es uno de los obstáculos más grandes, porque cuando se despierta la codicia en el corazón, te desvía de la fe. Y la oración hace parte de la fe. Una gente o una persona que no tiene fe no practica la oración. Pero cuando tú practicas la oración es porque eres alguien de fe. Pero resulta que si algo te desvía de la fe y te causa sinsabores, es el amor al dinero, la codicia. Por esa razón es importante renunciar y sacar del corazón toda codicia. Tercer obstáculo, el egoísmo. Voy a leerte dos citas bíblicas muy importantes aquí. La primera está en Santiago capítulo 4, verso 3. Cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Bueno, entonces no solamente es pedir algo, es cuando pides algo para satisfacer algo tuyo o un propio deseo. Y no quiere decir que la respuesta a la oración no sea la satisfacción a una necesidad, pero es que Santiago está diciendo aquí que hay una mala intención. Esa mala intención tiene el traje de egoísmo bien claro. Filipenses capítulo 2, verso 3 al 4. No hagan nada por egoísmo o por vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Alguno podría decir, pero aquí no estamos viendo nada de la oración. Claro que sí. Aquí estamos viendo que el obstáculo grande es el egoísmo o la vanidad en las cosas que hacemos. Resulta que nos estamos entendiendo a través de esto que todos tenemos intereses y no está mal que veles por tus intereses. De hecho, cuando uno comienza a orar a Dios, comienza a orar por sí mismo, ora por sus necesidades. Pero resulta que a medida que vas creciendo en tu oración y en tu vida espiritual, ya no solamente vas a velar por tu interés, sino que también comienzas a interesarte por los intereses de los demás. Valga la redundancia. Cuarto obstáculo, la falta de perdón. La falta de perdón crea raíces de amargura y la amargura ahoga nuestras oraciones. Fundamental que tengas esto claro. Mateo capítulo 6,
verso 14 al 15, dice así: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre Celestial perdonará las suyas. Creo que no hay nada más complejo en la vida que caminar sin perdón, sobre todo cuando eres creyente. Porque cuando no eres creyente, de hecho sientes que ni siquiera lo necesitas. Hay cientos de personas con las que yo he tenido la oportunidad de hablar y algunas escuchar que dicen: no tengo nada de qué arrepentirme, no tengo por qué pedir perdón. Bueno, esa persona todavía no ha tenido un encuentro con Dios. Porque básicamente cuando comienzas a crecer con Dios en su palabra y en el Espíritu Santo, poco a poco te vas dando cuenta que es importante y necesario pedir perdón y perdonar. Piénsalo en tu corazón ahora. Y justo en este momento de la lección, quiero llevarte a reflexionar. ¿Hay alguien a quien no has perdonado? ¿Hay algún resentimiento, hay alguna amargura en tu corazón que no te permite expresar con claridad tu oración a Dios? Este es el momento para sacar de tu corazón toda falta de perdón. Quinto obstáculo: la incredulidad. Hebreos capítulo 11, verso 6, dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, si te acercas a orar, pero de entrada consideras en tu corazón que Él no te está escuchando y permites que la incredulidad se apodere de tu corazón, es imposible. Si alguien me preguntara: ¿hay algo imposible? ¿La Biblia habla de algo imposible? Sí, claro. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la oración hace parte del agrado, porque la oración es una conversación con Dios. Si no oras, pues no hay agrado con Dios, porque no hay conversación. Juan capítulo 16, verso 9 dice así: en cuanto al pecado, porque no creen en mí. Así que la incredulidad, mis queridos amigos, es el primer pecado que debe llevarnos una convicción en el corazón cuando conocemos a Dios. Porque todos, sin duda alguna, aunque digan: no, yo llegué a los caminos de Dios creyendo, no, realmente no. El pecado número uno en el corazón del hombre se llama incredulidad. De hecho, en la tierra de Jesús, una de las cosas que dice el Evangelio de Lucas y Marcos también, es que Él no logró hacer muchos milagros en su población porque no creían en Él. Imagínense eso. Quiere decir que el obstáculo de la incredulidad es tan grande que impide que el poder de Dios pueda fluir en ti a través de ti. Cuando venimos a Dios en oración, pues comenzamos a desarrollar nuestro carácter, su propósito y sus promesas. Nos damos cuenta claramente que necesitamos que su Espíritu opere en nosotros para que la duda y la incredulidad desaparezcan. Santiago capítulo 1, versículo 6 al 7. Pero pidan con fe. Escuchen esto, amigos: no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Y luego dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, aquel que pide hoy así como con mucha fe, mañana no, está orando y dice: ¿será que sí? Yo creo que Dios no va a hacer eso. Y hoy te levantas animado y mañana más triste. Hoy oras, mañana no. Y te pareces a la ola del mar. Y el libro de Santiago dice: no, espérate, no te funciona. Tú no puedes ser como una ola del mar que es arrastrada por el viento y echada de un lado para otro. Tienes que aprender a permanecer, porque si de alguna manera te pareces a la ola del mar, entonces no recibirás cosa alguna del Señor. Sexto obstáculo: el maltrato en la familia y la discordia o la división en el hogar. Hay varios versos que hablan de esto. Por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 3 verso 7 dice: de igual manera, ustedes esposos, hombres que me escuchan aquí, que están casados y los que se van a casar, préstale mucha atención a este verso, porque este verso va a ser clave y fundamental para tu vida en oración y tu relación con Dios. Ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. Cada uno trata a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así, oigan esto: nada estorbará las oraciones de ustedes. Quiere decir, amigos, que el maltrato, la grosería, la altanería, el pecado contra tu pareja hace que haya un estorbo profundo en la oración que hagas a Dios. Quiere decir que si tú vienes de tratar mal a tu esposa,
de maltratarla, de ser grosero, altanero, de ser infiel, y de repente vas a levantar tu oración al cielo, te tengo una noticia: no pasa del techo. Mateo capítulo 18, verso 19 al 20. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nos está hablando del acuerdo, el poder del acuerdo. Si hay división, si hay contienda, no hay respuesta a tu oración. Necesitamos ponernos de acuerdo. Lucas capítulo 11, como él conocía sus pensamientos, verso 17, les dijo: todo reino contra sí mismo, dividido contra sí mismo, quedará asolado, y toda casa dividida contra sí misma se derrumbará. Entonces es fundamental entender hoy que tú puedes estar haciendo una gran oración, puedes estar leyendo la Biblia, tú puedes estar ayunando, es más, puedes estar sirviéndole a Dios. Pero si eres instrumento de división en tu casa, si eres el gestor de las peleas, y cuando hay una pelea y un conflicto entre uno y otro familiar, en vez de calmarlo y orar por eso, lo alimentas y le echas un poquito más de fuego, de leña al fuego, déjame decirte que según Lucas capítulo 11, verso 17, se derrumba, porque la división no permite que la oración sea efectiva. Obstáculo que hay que quitar del camino, entonces: división, contiendas, iras en casa. Séptimo obstáculo: el orgullo. Y aquí, amigos, como así comenzó esta lección, creo que hay que prestarle muchísima atención y poder renunciar al orgullo, porque básicamente también conocemos de Dios y llegamos a sus pies pensando que somos tan humildes porque tratamos bien a la gente que no tiene la capacidad económica mía, porque de alguna manera hemos creído que la humildad tiene que ver con las cosas materiales, y qué equivocados estamos, porque la humildad no tiene nada que ver con tu dinero, no tiene nada que ver con tu carro, con tu casa, ni con tu ropa. No, yo he escuchado gente que dice: lo invito a mi humilde casa, pero resulta que los ladrillos no son humildes, el piso tampoco. Usted puede entrar a una casa que de repente no es una casa hermosa, grande, pero la gente que vive aquí, ahí adentro, es muy humilde y la hace muy bella. Como puedes entrar en una casa que a lo mejor no tiene los mejores materiales, pero la gente que está allá adentro es orgullosa y arrogante. Santiago capítulo 4, verso 6 dice así: pero Él nos dará más gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Cuando yo leí este verso por primera vez, consideré lo siguiente: si se me oponen los seres humanos, es posible que los pueda quitar del camino. Si se me opone hasta el mismo Satanás, lo podría quitar del camino. Pero ¿quién puede quitar a Dios del camino cuando viene a oponerse? La pregunta es: ¿por qué se opondría Dios a alguien? Según Santiago 4, por el orgullo. El orgullo trae una acción de Dios para nosotros. ¿Cuál? Se opone al orgulloso. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, dice así: parábola del fariseo y del recaudador de impuestos. Algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Ojo, no subieron al templo a oír la prédica, no subieron a predicar ni a servir, subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, a solas oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se daba golpes de pecho y decía: Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Mira qué interesante. La oración del cobrador de impuestos, el recaudador de impuestos, fue una oración primero supremamente corta, donde él al mirarse se daba cuenta lo pequeño que era y lo pecador que se consideraba, mientras que el otro, practicante de la ley, servidor de Dios y todo lo demás, hacía una oración tan supremamente atrevida que no logró captar la atención de Dios. Por eso Jesús dijo en el verso 14: les digo que este y no aquel, es decir, este recaudador de impuestos y no aquel fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios,
Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Salmo 138, verso 6. El Señor es excelso, pero toma en cuenta al humilde y reconoce de lejos al orgulloso. Y primera de Timoteo capítulo 2, versículo 8, dice así: quiero pues que en todas partes los hombres oren. Y quiero que sepas que aquí no se está refiriendo solamente a los seres humanos, está yendo al género específico. Si me están escuchando los hombres aquí, es tiempo que a través de este manual de oración tome las armas de la oración y te levantes como un hombre de oración. No sigas esperando que tu esposo ore por ti, que tu mamá ore por ti, que tus hijos oren por ti. Este es el tiempo para reconocer desde primera de Timoteo capítulo 2 verso 8 que el deseo de Dios es que los hombres oren. Y aquí te va a decir Pablo cómo quiere él que ores. Primero, levanta las manos al cielo con santidad. Y segundo, sin enojos ni contiendas. O sea que podríamos decir que 1 Timoteo capítulo 2 verso 8 tiene un secreto en la oración. Primero, Dios quiere que levantes tu oración. Al saber que es su voluntad y que yo voy a orar, Él está esperando que levante mis manos al cielo, pero no simplemente que las levante, porque tus manos representan lo que tú haces. Así que tus manos o están marcadas de sangre como las del rey David por la razón por la cual no le dejaron construir el templo. Tus manos caminan en santidad o tus manos están en pecado. Y entonces dice: aquel que levante sus manos al cielo, que lo haga con santidad. Y segundo, deja el enojo, deja la contienda. No quiere decir que no puedas decirle al Señor: Señor, mira, necesito que me perdones porque permanezco enojado constantemente. Necesito que me perdones porque yo soy la razón de la contienda en mi casa. Dame otro sentido de humor y de carácter en mi corazón para poder sacar de mí ese enojo constante y esa contienda. Y déjame decirte que vas a encontrar una respuesta en tu oración. Saben, todos los días debemos trabajar seriamente para eliminar estos obstáculos. Esto no aparece hoy, quizás te los hice visibles. A lo mejor en algunos de estos obstáculos no lo sabías y te sorprendiste y no sabías que era un obstáculo en tu oración. Pues qué bueno que hoy lo puedes identificar y sacarlo de tu vida. ¿Para qué? Para mejorar tu oración y poder encontrar una respuesta efectiva. Quiero que tengas en cuenta esto para este tiempo. Aparece en tu manual de oración. Primero, hay cosas que están destinadas para ser reveladas y para ser descubiertas, pero eso solamente va a suceder si oras. Segundo, estas cosas serán habladas en susurro a nuestros oídos a puerta cerrada en la oscuridad, es decir, en la intimidad. Construye tu lugar secreto. Tercero, hay cosas que en el mundo se deben saber. Están en el corazón de Dios y están por salir a la luz, pero Dios no las dirá a menos que haya alguien que cierre su puerta y en la oscuridad esté listo para oír. Cuarto, esas cosas deben ser dirigidas y gritadas desde las azoteas. Y quinto, lo que Dios dice en la oscuridad, en el secreto, será declarado a plena luz. En la luz del día el mundo va corriendo y es allí donde se debe escuchar la voz de los que pudieron escucharlo en secreto, en la oscuridad, a puerta cerrada. Este mundo necesita escuchar la voz de Dios de aquellos que la buscan en el secreto. Quiero dejarte un verso muy especial para que lo medites en él terminando esta lección. Mateo capítulo 10 verso 27. Este verso se debe volver un referente para tu vida de oración. Así dice la palabra: lo que ahora les digo en la oscuridad, que no se refiere precisamente a las tinieblas del pecado, sino a la oscuridad de la noche, al momento de intimidad, de silencio y de quietud. Dice: lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Quiere decir que Dios te va a decir cosas en la noche, en tu habitación, en la madrugada. Cosas que tienes que decirle a tu esposa, a tus hijos, a tu pareja, a tus amigos, a tus líderes, a la gente con la que trabajas. Pero no se queda ahí. Mateo dice: lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todo el mundo escuche. Es mi oración desde aquí para ti, donde quiera que estés, en esta lección. Es muy, pero muy importante que recuerdes ahora que debe salir todo obstáculo de tu vida para que pueda levantar de manera especial tu oración. Así que en este día, Señor, te pedimos que nos ayudes a reconocer nuestros pecados. Te pedimos que nos ayudes a sacar la mezquindad y la codicia de nuestro corazón.
Ayúdanos a renunciar y a sacar de nuestra vida el egoísmo. También te pedimos que nos ayudes a perdonar a todo aquel que nos ha ofendido. Saca de nuestra vida la duda y la incredulidad. En este momento nos acercamos a ti para arrancar de nuestra vida la división y la contienda y el maltrato de nuestras casas. Y por último, por favor, Señor, saca el orgullo y conviértenos en personas humildes. Esta fue nuestra lección del manual de oración. Soy Pastor Mao. Qué gusto que hayas sacado este tiempo. Espero que medites profundamente, discutas esto, lo lleves a la práctica. Nos vemos en la próxima lección.